Caso real en Sonora. Los misteriosos ritos de la familia Delgado que aterrorizó a todo un pueblo, 1882. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros casos. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y a qué hora. Nos encanta saber que tenemos seguidores de todo el mundo. Ahora sí, prepárense para conocer uno de los casos más perturbadores que han ocurrido en territorio mexicano. El sol del desierto sonorense golpeaba sin piedad las calles polvorientas de Santa Ana en aquella mañana de octubre de 1882. Las casas de adobe se extendían a lo largo del valle como cicatrices en la tierra árida, y el pueblo despertaba con el sonido familiar de los gallos cantando desde los patios traseros. Era un lugar donde todos se conocían, donde los secretos se susurraban de casa en casa y donde la llegada de forasteros era motivo de curiosidad y especulación. Nadie podría haber imaginado que esa tranquila comunidad del norte de México se convertiría en el escenario de uno de los misterios más oscuros y perturbadores de la historia del estado de Sonora. Un caso que involucraría rituales secretos, desapariciones inexplicables y una familia que aterrorizaría a todo un pueblo durante meses. La familia Delgado había llegado a Santa Ana apenas 2 años antes, en 1880. Venían del sur, decían, aunque nunca especificaron exactamente de dónde. Eran 5 en total. Aurelio Delgado, el patriarca de unos 50 años, de complexión robusta y barba cerrada, que siempre estaba perfectamente arreglada. Su esposa Remedios, una mujer delgada de mirada penetrante que rara vez sonreía, y sus 3 hijos adultos, Esteban, Dolores y el menor, Joaquín. Desde su llegada, los Delgado mantuvieron una distancia prudente con el resto de los habitantes del pueblo. Compraron una propiedad en las afueras, una casa grande de adobe con un patio trasero extenso que colindaba directamente con el desierto. La construcción era imponente para los estándares de Santa Ana, con muros altos y ventanas pequeñas que siempre permanecían cerradas, incluso durante los días más calurosos del verano. Aurelio se presentó ante las autoridades locales como comerciante de ganado, y efectivamente pronto comenzaron a llegar arrieros con pequeños rebaños que él compraba y revendía en los pueblos cercanos. El negocio parecía próspero, aunque nadie entendía exactamente cómo lograba obtener tantas ganancias con transacciones tan aparentemente pequeñas. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes mayores. Los Delgado cumplían con sus obligaciones comerciales, pagaban sus impuestos puntualmente y asistían a misa los domingos, ocupando siempre los mismos asientos en la última fila de la pequeña iglesia de Santa Ana. Sin embargo, había algo en su comportamiento que generaba una inquietud sutil pero persistente entre los habitantes del pueblo. Don Florencio Ibarra, el comerciante más próspero de Santa Ana y una de las voces más respetadas de la comunidad, fue uno de los primeros en expresar públicamente sus reservas sobre los recién llegados. Durante una reunión en la cantina de don Sebastián, el lugar donde se discutían todos los asuntos importantes del pueblo, Florencio compartió sus observaciones con un grupo de hombres influyentes. No es que hayan hecho algo malo, explicaba mientras daba vueltas a su sombrero entre las manos, pero hay algo que no me cuadra. ¿Han notado que nunca los vemos durante las fiestas patronales? ¿Y qué me dicen de esos arrieros que llegan siempre de noche? Mis trabajadores me han dicho que escuchan ruidos extraños viniendo de su propiedad después de medianoche. Sebastián Morales, el dueño de la cantina y hombre de confianza para muchos secretos del pueblo, asintió pensativo. Mi compadre Ramón, que vive cerca de ellos, me contó algo parecido. Dice que a veces ve luces moviéndose en su patio trasero cuando ya todos deberían estar durmiendo.
y su esposa jura que ha escuchado cantos extraños, como rezos, pero en un idioma que no reconoce. Estas conversaciones se multiplicaron durante las semanas siguientes. Las mujeres del pueblo, que tradicionalmente mantenían redes de información más detalladas que los hombres, comenzaron a reportar observaciones cada vez más inquietantes. Doña Carmen Lizárraga, la partera más respetada de Santa Ana, y quien había asistido nacimientos en la región durante más de 30 años, fue particularmente vocal sobre sus preocupaciones. Esa mujer, Remedios, vino a pedirme hierbas el mes pasado, relató durante una reunión de las mujeres en casa de la esposa del alcalde. No hierbas comunes, como manzanilla o hierbabuena para el estómago. Me pidió cosas específicas, sangre de grado, ruda macho y otras plantas que solo se usan para cierto tipo de trabajos que una mujer cristiana no debería estar haciendo. La tensión en el pueblo fue incrementándose gradualmente, pero el verdadero punto de inflexión llegó durante la noche del 15 de noviembre de 1882. Esa fecha quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva de Santa Ana, no solo por lo que sucedió, sino por lo que desencadenó en las semanas y meses posteriores. Ramón Cervantes, un vaquero de 28 años que trabajaba para varios rancheros de la zona, regresaba tarde esa noche de revisar el ganado en los pastizales del norte. Su caballo conocía bien el camino, y él confiaba en que lo llevaría a casa incluso en la oscuridad. El sendero pasaba cerca de la propiedad de los Delgado, pero Ramón nunca había prestado mucha atención al lugar durante sus recorridos nocturnos. Esa noche fue diferente. Mientras su caballo avanzaba al paso por el terreno irregular, Ramón comenzó a escuchar algo inusual, voces humanas que parecían venir del patio trasero de la casa de los Delgado. Al principio pensó que tal vez estaban recibiendo a los arrieros que frecuentemente llegaban después del anochecer. Pero conforme se acercó, se dio cuenta de que los sonidos eran completamente diferentes a cualquier conversación comercial normal. Eran cánticos. Voces masculinas y femeninas entonaban palabras en un idioma que Ramón no podía identificar, pero que definitivamente no era español. El ritmo era hipnótico, casi musical, pero había algo profundamente inquietante en la cadencia. Era como si las palabras estuvieran cargadas de una intención que trascendía el simple acto de cantar. La curiosidad pudo más que la prudencia, y Ramón decidió acercarse para investigar. Desmontó de su caballo y lo ató a un mezquite que crecía a unos 100 metros de la propiedad de los Delgado. El terreno estaba cubierto de arbustos bajos y rocas dispersas que le proporcionarían suficiente cobertura para acercarse sin ser detectado. Conforme avanzaba agachado entre la vegetación del desierto, los cánticos se volvían más claros y definidos. Podía distinguir al menos 6 voces diferentes, y ocasionalmente escuchaba sonidos que parecían de instrumentos, aunque no lograba identificar qué tipo de instrumentos podrían ser. El aire nocturno llevaba también un aroma extraño, como de hierbas quemándose, pero mezclado con algo más que no lograba identificar. Cuando finalmente llegó a una posición desde la cual podía ver el patio trasero de la casa, lo que presenció lo dejó paralizado de asombro y terror. En el centro del amplio patio había sido trazado un círculo perfecto en la tierra, de aproximadamente 3 metros de diámetro. Alrededor del perímetro del círculo había velas encendidas, pero no velas comunes como las que se usaban en la iglesia o en las casas del pueblo. Estas eran velas negras que emitían una luz extrañamente amarillenta, y el humo que producían era denso y se movía de manera antinatural, como si siguiera patrones específicos en lugar de dispersarse libremente con la brisa nocturna.
Los 5 miembros de la familia Delgado estaban posicionados alrededor del círculo, cada uno en un punto específico que parecía haber sido cuidadosamente calculado. Vestían ropas completamente negras, que Ramón nunca les había visto usar durante el día, y sus rostros estaban pintados con símbolos blancos que se veían claramente incluso a la distancia y con la luz tenue de las velas. Pero lo que más lo impactó no fue la escenografía del ritual, sino lo que había en el centro del círculo. Un cordero joven, completamente blanco, yacía inmóvil sobre lo que parecía ser una mesa de piedra que definitivamente no había estado allí durante el día. El animal no parecía estar atado, pero tampoco se movía, como si estuviera en un estado de trance profundo. A sus costados había recipientes que Ramón no podía distinguir claramente, pero que reflejaban la luz de las velas de manera metálica. Los cánticos continuaron durante lo que a Ramón le pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Las palabras seguían siendo incomprensibles, pero había algo en el ritmo y la intensidad que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Era como si las voces estuvieran invocando algo, llamando a algo que no pertenecía a este mundo. Entonces, sin previo aviso, los cánticos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue aún más perturbador que los extraños rezos. Era un silencio absoluto, como si incluso los sonidos naturales del desierto nocturno hubieran decidido guardar respeto por lo que estaba aconteciendo. Ni siquiera se escuchaba el viento entre los arbustos, ni los lejanos aullidos de los coyotes que normalmente poblaban las noches sonorenses. Aurelio Delgado, quien hasta ese momento había permanecido inmóvil en su posición, se acercó lentamente hacia el centro del círculo. Sus movimientos eran deliberados y ceremoniales, como si cada paso siguiera un protocolo establecido desde hacía mucho tiempo. Cuando llegó junto al cordero, extendió sus brazos hacia el cielo nocturno y pronunció una serie de palabras en voz alta. Aunque seguía siendo el mismo idioma incomprensible que habían estado usando durante los cánticos, había algo diferente en la forma en que Aurelio pronunciaba estas palabras específicas. Su voz resonaba con una autoridad y un poder que hacían que pareciera más grande, más imponente de lo que realmente era. Ramón, que había permanecido completamente inmóvil observando la escena, sintió que debía retirarse inmediatamente. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que se alejara de ese lugar, que no debía presenciar lo que estaba a punto de suceder. Pero al mismo tiempo, se sentía inexplicablemente atraído por el ritual, como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar obligándolo a ser testigo. Lo que sucedió después superó cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Aurelio tomó uno de los recipientes metálicos del suelo y lo alzó sobre el cordero inmóvil. El contenido del recipiente era un líquido oscuro que brillaba extrañamente bajo la luz de las velas negras. Mientras vertía el líquido sobre el animal, comenzó a recitar una nueva serie de invocaciones, esta vez en un tono más urgente y apasionado. El cordero, que hasta ese momento había permanecido completamente inmóvil, comenzó a moverse ligeramente. No eran movimientos de lucha o resistencia, sino más bien como si estuviera despertando gradualmente de un sueño profundo. Sus ojos se abrieron lentamente, pero en lugar de reflejar el terror que Ramón habría esperado en un animal en esa situación, mostraban una extraña calma, casi como si hubiera aceptado su destino. Los otros miembros de la familia se acercaron entonces al círculo, cada uno llevando objetos que Ramón no podía identificar claramente desde su posición. Dolores, la hija, portaba lo que parecía ser un frasco pequeño, lleno de un polvo blanco que brillaba levemente. Esteban tenía en sus manos algo que parecía un libro muy antiguo, con tapas de cuero oscuro y páginas amarillentas que se veían extremadamente delicadas. Joaquín,
El hijo menor llevaba una bolsa de tela de la cual emergían aromas intensos de hierbas y especias, pero no eran los olores familiares de las plantas que se usaban en la cocina o la medicina tradicional del pueblo. Eran aromas más complejos, más penetrantes, que parecían tener un efecto casi hipnótico en quien los percibía. Remedios, la matriarca de la familia, fue la última en acercarse al círculo. En sus manos llevaba un objeto que hizo que Ramón sintiera un escalofrío profundo recorrer su espina dorsal. Era un cuchillo ceremonial, claramente muy antiguo, con mango tallado en lo que parecía ser hueso y una hoja que reflejaba la luz de las velas de manera casi sobrenatural. Fue en ese momento cuando Ramón comprendió completamente la naturaleza de lo que estaba presenciando. No se trataba simplemente de una ceremonia religiosa poco convencional o de prácticas culturales diferentes a las del pueblo. Era algo mucho más oscuro, algo que desafiaba no solo las creencias cristianas de la comunidad, sino también los límites de lo que él había considerado posible en el mundo real. El terror finalmente superó a la curiosidad, y Ramón comenzó a retroceder lentamente, tratando de no hacer ruido que pudiera alertar a los participantes del ritual sobre su presencia. Cada movimiento era calculado y deliberado, consciente de que cualquier sonido inesperado podría tener consecuencias que no se atrevía a imaginar. Pero cuando estaba a punto de llegar a la posición donde había dejado su caballo, sucedió algo que cambió para siempre el curso de los eventos en Santa Ana. Una de las velas negras se apagó súbitamente sin explicación aparente. No había viento esa noche, y las demás velas continuaron ardiendo normalmente. Pero esa vela específica se extinguió como si una mano invisible hubiera soplado sobre ella. El humo que se elevó de la mecha apagada formó figuras extrañas en el aire antes de disiparse, y por un momento que pareció eterno, todos los participantes del ritual se quedaron completamente inmóviles. Entonces, Remedios Delgado giró lentamente su cabeza en dirección exacta donde Ramón estaba oculto. Sus ojos, que durante el día eran de un color castaño común, ahora brillaban con una luz propia en la oscuridad. No era el reflejo de las velas o una ilusión óptica causada por la distancia. Era una luminosidad real, como si hubiera fuego ardiendo detrás de sus pupilas, y esos ojos lo estaban mirando directamente a él, a pesar de la distancia y la cobertura que proporcionaban los arbustos del desierto. Ramón sintió que su sangre se convertía en hielo. Era físicamente imposible que la mujer pudiera verlo desde esa distancia y con esa poca luz, pero no había duda alguna de que sabía exactamente dónde estaba y que había estado observando el ritual. La sonrisa que apareció lentamente en el rostro de Remedios confirmó sus peores temores. Sin esperar un segundo más, Ramón se incorporó y corrió hacia su caballo con toda la velocidad que pudo reunir. Ya no le importaba hacer ruido o revelar su presencia. Lo único que importaba era alejarse de ese lugar lo más rápidamente posible. Detrás de él escuchó risas no solo de Remedios, sino de toda la familia Delgado. Eran risas que no tenían nada de humano, risas que parecían venir de las profundidades de la tierra misma. Montó su caballo de un salto y lo espoleó brutalmente, algo que nunca había hecho antes con el animal que lo había acompañado fielmente durante años. El caballo, como si también sintiera el peligro sobrenatural de la situación, galopó a velocidad máxima por el sendero rocoso, sin necesidad de más estímulos. Durante todo el camino de regreso al pueblo, Ramón pudo escuchar a sus espaldas sonidos que no lograba identificar. Eran como gritos de animales, pero distorsionados, como si vinieran de criaturas que no deberían existir en el mundo natural. También escuchó lo que parecían ser tambores, aunque no había visto ningún instrumento de percusión durante el ritual.
Cuando finalmente llegó a su casa en las afueras del pueblo, el sol ya comenzaba a aparecer en el horizonte. Había cabalgado durante horas sin darse cuenta del paso del tiempo y su caballo estaba completamente agotado, cubierto de sudor y jadeando pesadamente. Pero tanto él como el animal habían logrado escapar de lo que fuera que estaba aconteciendo en la propiedad de los Delgado. Ramón pasó el resto de esa mañana en vela, bebiendo café fuerte y tratando de procesar lo que había presenciado. Parte de él quería convencerse de que había sido una pesadilla, un sueño particularmente vívido causado por el cansancio y las historias que circulaban por el pueblo sobre la familia de forasteros. Pero sabía con una certeza que lo aterrorizaba que todo había sido completamente real. La pregunta que lo atormentaba no era si debía contarle a alguien lo que había visto, sino a quién podía contárselo sin ser considerado loco o, peor aún, sin poner en peligro a las personas que lo escucharan. Porque había algo en la mirada de Remedios Delgado, algo en esas risas sobrenaturales que le hacía comprender que los Delgado eran conscientes de su presencia y que no iban a permitir que su secreto se extendiera libremente por el pueblo. Cuando el sol estuvo completamente alto, Ramón tomó una decisión. Se dirigió a la casa de don Florencio Ibarra, el comerciante más respetado de Santa Ana y la persona con más influencia en las decisiones importantes de la comunidad. Si alguien podía saber qué hacer con la información que había obtenido, ese alguien era don Florencio. La casa de Ibarra estaba ubicada en el centro del pueblo, una construcción sólida de adobe con un portal amplio donde el comerciante solía recibir a sus clientes y discutir negocios. Cuando Ramón llegó, encontró a don Florencio desayunando en compañía de su esposa, doña Socorro, una mujer conocida por su discreción y buen juicio. «Buenos días, don Florencio», saludó Ramón, removiendo su sombrero nerviosamente. «¿Podría hablar con usted un momento? Es sobre un asunto delicado». Florencio Ibarra era un hombre experimentado en los negocios y en la vida, y había aprendido a leer las expresiones y el lenguaje corporal de las personas con considerable precisión. Una sola mirada al rostro pálido y los ojos inquietos de Ramón le fue suficiente para comprender que el vaquero había presenciado algo significativo. «Por supuesto, Ramón. Socorro, ¿podrías preparar café para nuestro visitante? Se ve como si hubiera pasado una noche muy larga». Durante la siguiente hora, Ramón relató detalladamente todo lo que había presenciado en la propiedad de los Delgado. Describió el círculo trazado en la tierra, las velas negras, los cánticos en idioma desconocido, los objetos ceremoniales y especialmente la manera sobrenatural en que Remedios lo había detectado a pesar de la distancia y la oscuridad. Don Florencio escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionalmente preguntas específicas sobre detalles que consideraba importantes. Su esposa, que inicialmente había pretendido retirarse para dejarlos conversar en privado, terminó quedándose para escuchar el relato completo, cada vez más alarmada por lo que estaba escuchando. Cuando Ramón terminó su narración, se hizo un silencio prolongado en la habitación. Finalmente, don Florencio se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al centro del pueblo, donde ya comenzaba el movimiento matutino de los habitantes que se dirigían a sus trabajos y ocupaciones diarias. «Ramón», dijo finalmente, sin voltear a verlo, «lo que me estás contando confirma las sospechas que varios de nosotros hemos tenido durante meses, pero también nos coloca en una situación extremadamente delicada». Se volvió hacia el vaquero con una expresión grave. «Si lo que describes es cierto, y no tengo razones para dudar de tu palabra, entonces estamos enfrentando algo que está completamente fuera del ámbito de las autoridades locales. El alcalde, el juez, incluso el cura,
Ninguno de ellos tiene experiencia o conocimiento para manejar una situación como esta. Doña Socorro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a su esposo con expresión preocupada. Florencio, ¿recuerdas las historias que contaba mi abuela sobre los pueblos del sur? Sobre ciertas familias que practicaban artes oscuras. Florencio asintió lentamente. Sí, recuerdo esas historias. Siempre pensé que eran solo supersticiones de gente ignorante, pero ahora... Se detuvo y miró directamente a Ramón. Ahora creo que necesitamos buscar ayuda de alguien que entienda de estos asuntos mejor que nosotros. La conversación continuó durante otra hora, durante la cual decidieron contactar discretamente a otras personas de confianza en el pueblo para compartir la información y determinar el mejor curso de acción. Era crucial mantener el secreto hasta que tuvieran un plan concreto, no solo para evitar el pánico generalizado, sino también para proteger la seguridad de quienes ya sabían la verdad sobre los Delgado. Esa misma tarde se realizó una reunión clandestina en la trastienda de la cantina de Don Sebastián. Asistieron 8 hombres: Florencio Ibarra, Sebastián Morales, Ramón Cervantes, el doctor Eusebio Villanueva, el único médico del pueblo, el profesor Ignacio Herrera, quien dirigía la pequeña escuela, Pedro Sánchez, el herrero, Miguel Torres, un ranchero influyente, y sorprendentemente el padre Anselmo García, el sacerdote de la parroquia local. La presencia del padre García era particularmente significativa, ya que el clérigo había mantenido hasta ese momento una actitud neutral respecto a los Delgado. Como representante de la Iglesia, se había limitado a observar que la familia cumplía con sus obligaciones religiosas básicas, asistiendo a misa los domingos, aunque nunca participaran activamente en las actividades comunitarias de la parroquia. El padre García, un hombre de unos 60 años que había servido en varias parroquias rurales durante su carrera, escuchó el relato de Ramón con una atención que reveló que el tema no le era completamente ajeno. Cuando el vaquero terminó de hablar, el sacerdote permaneció en silencio durante varios minutos, claramente procesando la información desde una perspectiva que los demás hombres no podían compartir. «Hermanos», dijo finalmente el padre García, utilizando el término con el que solía dirigirse a los feligreses durante las situaciones más serias. Lo que Ramón ha presenciado corresponde a descripciones que he leído en documentos de la Iglesia sobre prácticas que oficialmente no existen. Se levantó de su silla y comenzó a caminar en círculos pequeños, como solía hacer cuando preparaba sus sermones más complejos. Durante mi formación en el seminario y posteriormente durante algunos encargos especiales que he tenido acceso a archivos que documentan casos similares en otras regiones de México y América Latina. La revelación del sacerdote añadió una dimensión completamente nueva a la situación. Si la Iglesia tenía documentación sobre casos similares, significaba que lo que estaba aconteciendo en Santa Ana no era un incidente aislado, sino parte de un fenómeno más amplio que había sido cuidadosamente ocultado de la población general. ¿Qué tipo de prácticas son exactamente, padre?, preguntó el doctor Villanueva, quien como hombre de ciencia se sentía particularmente incómodo con la naturaleza sobrenatural del asunto, pero no podía negar la credibilidad del testimonio de Ramón. El padre García se detuvo y miró a cada uno de los hombres presentes antes de responder. Son rituales de invocación, hermanos, prácticas que buscan establecer comunicación con entidades que no pertenecen a nuestro mundo. Los documentos de la Iglesia los clasifican como manifestaciones del mal supremo, trabajos que van más allá de la simple brujería o curanderismo tradicional. El silencio que siguió a esta explicación fue denso y cargado de implicaciones aterradoras.
Cada uno de los hombres presentes comenzó a comprender que no se enfrentaban simplemente a una familia con costumbres extrañas, sino a algo que representaba una amenaza real para toda la comunidad. Pedro Sánchez, el herrero, fue el primero en romper el silencio. Padre, ¿qué se supone que debemos hacer? No podemos simplemente ir con el alcalde y decirle que tenemos una familia de brujos viviendo en las afueras del pueblo. Nos tomarían por locos. Tienes razón, Pedro, respondió el sacerdote, pero tampoco podemos ignorar la situación y esperar que se resuelva por sí sola. Si los Delgado están realizando el tipo de rituales que Ramón describió, es muy probable que sus actividades se intensifiquen con el tiempo. Ignacio Herrera, el profesor, quien había permanecido callado durante la mayor parte de la conversación, se incorporó súbitamente en su silla. «Esperen un momento», dijo con voz alarmada. «He estado recordando algo que uno de mis estudiantes me contó hace unas semanas. Creí que era solo imaginación infantil, pero ahora...» Todos los ojos se dirigieron hacia el educador, quien parecía estar conectando piezas de un rompecabezas que hasta ese momento había ignorado. Lupita Moreno, una de las niñas de 10 años que asiste a la escuela, me contó que había visto fantasmas cerca de la casa de los nuevos vecinos. Dijo que durante las noches, cuando su familia visitaba a sus abuelos que viven cerca de los Delgado, había visto figuras blancas caminando por el desierto. Esta nueva información agregó otra capa de complejidad y peligro a la situación. Si los rituales de los Delgado estaban comenzando a producir manifestaciones visibles que incluso los niños podían percibir, significaba que su poder y su influencia se estaban expandiendo más allá de los límites de su propiedad. Don Florencio, quien había permanecido pensativo durante los últimos intercambios, se dirigió al grupo con la autoridad que su posición en la comunidad le confería. Creo que todos estamos de acuerdo en que no podemos manejar esta situación con los recursos locales. Padre García, ¿la Iglesia tiene procedimientos específicos para casos como este? El sacerdote asintió lentamente. Sí, los hay, pero requieren la intervención de autoridades eclesiásticas de nivel superior, posiblemente incluso del obispado en Hermosillo. El problema es que cualquier investigación oficial inevitablemente atraería atención no deseada al pueblo. Sebastián Morales, cuya cantina había servido como punto de encuentro para esa reunión crucial, planteó la pregunta que todos estaban pensando, pero nadie se había atrevido a verbalizar. ¿Y si simplemente los expulsamos del pueblo? ¿Podríamos inventar alguna excusa legal o comercial para obligarlos a irse? La sugerencia generó un debate intenso durante los siguientes minutos. Algunos argumentaron que era la solución más práctica y con menos riesgos para la comunidad. Otros señalaron que si los Delgado realmente poseían los poderes sobrenaturales que parecían tener, una confrontación directa podría resultar catastrófica para el pueblo. Fue el doctor Villanueva quien introdujo una perspectiva médica que nadie había considerado hasta ese momento. He estado pensando en los reportes sobre desapariciones de animales que hemos escuchado durante las últimas semanas. Varios rancheros han reportado la pérdida de corderos y cabras jóvenes, siempre durante la noche y siempre sin signos de depredadores naturales. Esta observación resonó inmediatamente con el relato de Ramón sobre el cordero blanco que había visto en el ritual. Era evidente que los Delgado habían estado obteniendo los animales necesarios para sus ceremonias directamente de los rebaños locales, probablemente utilizando métodos sobrenaturales para atraer o controlar a los animales. Miguel Torres, quien como ranchero había perdido varios animales durante las últimas semanas, se mostró visiblemente alterado por esta revelación. Mis vaqueros me dijeron que los animales simplemente desaparecían, sin rastro.
Pensamos que podrían ser cuatreros, pero nunca encontramos huellas de caballos o señales de que hubieran forzado los corrales. La reunión se extendió hasta bien entrada la noche, y al final se tomaron varias decisiones importantes. En primer lugar, se establecería un sistema de vigilancia discreta sobre la propiedad de los Delgado, con diferentes miembros del grupo tomando turnos para observar cualquier actividad sospechosa. En segundo lugar, el padre García contactaría a sus superiores en Hermosillo para solicitar orientación oficial de la iglesia. Finalmente, se mantendría absoluto secreto sobre la situación hasta que se desarrollara un plan de acción definitivo. Durante los días siguientes, la tensión en Santa Ana era palpable, aunque la mayoría de los habitantes del pueblo no comprendían completamente la fuente de su inquietud. Los 8 hombres que conocían la verdad sobre los Delgado se movían por el pueblo con una carga de conocimiento que los separaba del resto de la comunidad, creando una sensación de aislamiento y responsabilidad que pesaba sobre sus actividades diarias. El sistema de vigilancia comenzó a funcionar inmediatamente, con diferentes miembros del grupo tomando posiciones estratégicas durante las horas nocturnas para observar la propiedad de los Delgado. Lo que descubrieron durante esas vigilias confirmó y expandió los temores que ya tenían sobre la familia de forasteros. Los rituales no se limitaban a una sola noche por semana, como inicialmente habían asumido. Prácticamente todas las noches había algún tipo de actividad sobrenatural en la propiedad, aunque la intensidad y complejidad variaban considerablemente. Algunas noches se trataba simplemente de cánticos prolongados, mientras que otras involucraban ceremonias completas con múltiples animales y artefactos elaborados. Pedro Sánchez, durante su turno de vigilancia del jueves por la noche, presenció algo que añadió una nueva dimensión aterradora a la situación. Además de los 5 miembros de la familia Delgado, había otras personas participando en los rituales. Eran figuras que Pedro no pudo identificar claramente debido a la distancia y la poca luz, pero definitivamente no eran habitantes del pueblo de Santa Ana. Esta revelación planteaba preguntas inquietantes sobre el alcance de la red de los Delgado. ¿De dónde venían estos participantes adicionales? ¿Había otras familias o individuos en la región que practicaban el mismo tipo de rituales? ¿Los Delgado eran líderes de una organización más grande o simplemente una célula local de algo mucho más extenso? El profesor Herrera, durante su turno del sábado, logró acercarse lo suficiente como para contar aproximadamente 12 figuras participando en el ritual de esa noche. La implicación era clara. Los Delgado estaban atrayendo a practicantes de rituales oscuros de una región amplia, convirtiendo su propiedad en un centro de actividades sobrenaturales que trascendía los límites de Santa Ana. Mientras tanto, el padre García había logrado establecer comunicación con el obispado en Hermosillo, aunque las respuestas que recibió fueron ambiguas y en algunos casos evasivas. Las autoridades eclesiásticas reconocían la existencia de los fenómenos que describía, pero parecían reacias a enviar ayuda inmediata o a tomar medidas oficiales sin evidencia más concreta. La frustración del sacerdote era evidente cuando se reunió nuevamente con el grupo en la cantina de Sebastián. La iglesia tiene protocolos para estos asuntos, explicó, pero requieren un proceso de investigación que puede tomar meses. Mientras tanto, se espera que las autoridades locales mantengan la situación bajo control. Esta respuesta resultó profundamente insatisfactoria para todos los presentes. Era evidente que las autoridades eclesiásticas de nivel superior estaban más preocupadas por evitar escándalos públicos que por proteger a las comunidades rurales de amenazas sobrenaturales reales. Don Florencio
propuso entonces una estrategia alternativa. Si no podemos obtener ayuda oficial, tendremos que buscar ayuda no oficial. Mi hermano Leopoldo, que vive en Magdalena, conoce a personas que tienen experiencia con este tipo de situaciones. Curanderos y especialistas en medicina tradicional que entienden de fuerzas que están más allá del conocimiento común. La sugerencia de buscar ayuda de curanderos tradicionales generó un debate intenso dentro del grupo. Algunos argumentaron que recurrir a la medicina tradicional podría ser efectivamente combatir fuego con fuego, utilizando conocimientos ancestrales para contrarrestar las prácticas oscuras de los Delgado. Otros expresaron preocupación de que cualquier forma de magia, incluso la utilizada con buenas intenciones, podría empeorar la situación. El padre García se encontraba en una posición particularmente difícil, ya que oficialmente la Iglesia desaprobaba cualquier forma de práctica sobrenatural, incluso aquellas utilizadas para combatir el mal. Sin embargo, como pastor responsable por el bienestar espiritual de su comunidad, se sentía obligado a considerar cualquier opción que pudiera proteger a sus feligreses. En circunstancias normales, dijo cuidadosamente, no podría aprobar el recurso a curanderos o prácticas no cristianas. Pero estas no son circunstancias normales. Si la Iglesia no puede o no quiere proporcionar la protección que necesitamos, entonces tengo que considerar la posibilidad de que Dios trabaje a través de medios que no son convencionalmente ortodoxos. Esta declaración representó un momento crucial en el desarrollo de la crisis. El representante oficial de la institución religiosa más importante de la comunidad estaba esencialmente autorizando el recurso a prácticas que normalmente serían consideradas heréticas o paganas. Se decidió que don Florencio viajaría inmediatamente a Magdalena para contactar a los especialistas tradicionales que su hermano conocía. Mientras tanto, el resto del grupo continuaría con la vigilancia nocturna y trataría de reunir más información sobre las actividades exactas de los Delgado y sus asociados. Pero antes de que don Florencio pudiera emprender su viaje, ocurrió un evento que cambió drásticamente la naturaleza y urgencia de la situación. La madrugada del martes 21 de noviembre, Esperanza Morales, la hija de 15 años de Sebastián Morales, desapareció de su casa sin dejar rastro alguno. Su cama estaba vacía cuando su madre fue a despertarla para ayudar con las tareas matutinas, y una búsqueda exhaustiva de la casa y el patio no reveló ninguna pista sobre su paradero. Lo más inquietante del caso era que no había signos de forcejeo o de entrada violenta a la casa. Las puertas estaban cerradas desde adentro, como las había dejado la familia antes de acostarse, y las ventanas de la habitación de Esperanza eran demasiado pequeñas para que una persona adulta pudiera pasar por ellas. Era como si la muchacha simplemente hubiera desaparecido en el aire. Sebastián Morales se encontraba en una posición especialmente dolorosa, ya que como miembro del grupo que conocía la verdad sobre los Delgado, inmediatamente sospechó que la desaparición de su hija estaba relacionada con las actividades sobrenaturales de los forasteros. Sin embargo, no podía compartir sus sospechas con las autoridades locales sin revelar información que había jurado mantener en secreto. El alcalde del pueblo, don Ricardo Fuentes, organizó inmediatamente una búsqueda masiva que involucró a prácticamente todos los hombres adultos de Santa Ana. Se peinaron meticulosamente el desierto circundante, se revisaron todos los edificios abandonados de la región y se enviaron mensajeros a los pueblos vecinos para alertar sobre la desaparición. Durante 3 días y 3 noches, la búsqueda continuó sin encontrar el menor rastro de Esperanza Morales. Era como si la tierra se la hubiera tragado completamente. La frustración y desesperación de la familia y de toda la comunidad crecían hora tras hora.
Fue durante la noche del jueves cuando Ramón Cervantes, quien estaba cumpliendo su turno de vigilancia sobre los Delgado, presenció algo que confirmó las peores sospechas del grupo. En el patio trasero de la propiedad de los forasteros se estaba llevando a cabo el ritual más elaborado y complejo que cualquiera de los vigilantes hubiera presenciado hasta ese momento. Había al menos 20 participantes, formando múltiples círculos concéntricos alrededor de lo que parecía ser una estructura temporal construida específicamente para esa ceremonia. Pero lo que hizo que Ramón sintiera que su corazón se detenía fue lo que vio en el centro de la estructura ceremonial. Una figura humana, claramente una mujer joven por la complexión y el tamaño, yacía inmóvil sobre lo que parecía ser un altar de piedra. La distancia y las condiciones de luz no le permitían confirmar definitivamente la identidad de la persona, pero todas las características físicas coincidían con las de Esperanza Morales. Ramón se enfrentó a una decisión imposible. Si abandonaba su posición de vigilancia para alertar al resto del grupo y organizar un rescate, podría llegar demasiado tarde para salvar a la muchacha. Pero si trataba de intervenir solo, no solo sería superado numéricamente por los participantes del ritual, sino que también estaría enfrentándose a individuos que aparentemente poseían poderes sobrenaturales. Decidió tomar una acción intermedia. Se retiró lo suficiente como para montar su caballo y cabalgó a máxima velocidad hacia el pueblo. Pero en lugar de ir directamente a buscar ayuda, primero se dirigió a la casa de los padres de Esperanza para confirmar que efectivamente la muchacha seguía desaparecida. La casa de los Morales estaba completamente iluminada, con varios vecinos acompañando a la familia en su vigilia de esperanza y desesperación. Una sola pregunta le confirmó a Ramón que sus peores temores eran fundados. Esperanza seguía desaparecida y no había habido noticias de ella durante todo el día. Sin revelar exactamente qué había visto, Ramón corrió hacia las casas de los otros miembros del grupo, despertándolos uno por uno con la urgente necesidad de reunirse inmediatamente. En menos de 30 minutos, los 8 hombres estaban reunidos nuevamente en la trastienda de la cantina. Esta vez con una sensación de crisis inmediata que no habían experimentado hasta ese momento. Cuando Ramón describió lo que había presenciado, la reacción fue inmediata y unánime. Tenían que actuar esa misma noche para rescatar a Esperanza, independientemente de los riesgos involucrados. No podían permitir que una miembro inocente de su comunidad fuera víctima de los rituales oscuros de los Delgado. El padre García tomó la palabra con una determinación que sorprendió a todos los presentes. Hermanos, hemos llegado al momento en que ya no podemos limitarnos a observar y planificar. Una vida inocente está en peligro inmediato y tenemos la obligación moral de actuar, independientemente de las consecuencias. Se desarrolló rápidamente un plan de rescate que involucraría a todos los miembros del grupo. Pedro Sánchez proporcionaría armas improvisadas de su herrería, mientras que el doctor Villanueva prepararía suministros médicos en caso de que Esperanza hubiera sido dañada durante su cautiverio. Miguel Torres aportaría caballos adicionales para asegurar una retirada rápida después del rescate. Pero cuando estaban finalizando los detalles del plan, el profesor Herrera planteó una pregunta que hizo que todos se detuvieran a considerar las implicaciones completas de lo que estaban a punto de hacer. ¿Qué sucede si lo que Ramón vio no era realmente Esperanza? ¿O qué pasa si ya es demasiado tarde para salvarla? ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestras propias vidas y las de nuestras familias por algo que podría ser una ilusión o una trampa? La pregunta generó un silencio prolongado y tenso.
Todos comprendían que al enfrentarse directamente a los Delgado y sus asociados, se estarían exponiendo no solo a peligros físicos, sino también a fuerzas sobrenaturales cuyo poder y alcance desconocían completamente. Fue Sebastián Morales quien rompió el silencio, hablando con la voz quebrada de un padre desesperado. «Es mi hija la que está ahí fuera. No puedo quedarme sentado en esta habitación debatiendo posibilidades mientras ella puede estar sufriendo o muriendo. Si ustedes no pueden arriesgar sus vidas por ella, lo entiendo, pero yo voy a ir, con ayuda o sin ella». La declaración de Sebastián galvanizó al grupo. Era evidente que el cantinero estaba preparado para enfrentar solo a los Delgado si era necesario, lo cual sería equivalente a un suicidio. No podían permitir que actuara solo, tanto por su propia seguridad como por las posibilidades de éxito del rescate. Don Florencio se dirigió al grupo con la autoridad natural que había ejercido durante toda la crisis. «Sebastián tiene razón. Hemos estado hablando durante semanas sobre la amenaza que representan los Delgado para nuestra comunidad, pero hasta ahora solo hemos observado y planificado. Ahora que han cruzado la línea atacando directamente a una de nuestras familias, tenemos que responder». Se finalizaron rápidamente los detalles del plan de rescate. Saldrían en 2 grupos. 4 hombres se aproximarían a la propiedad de los Delgado desde el norte, mientras que los otros 4 lo harían desde el sur. El objetivo era rodear el área del ritual y crear suficiente confusión como para poder extraer a Esperanza antes de que los participantes del ritual pudieran reaccionar efectivamente. Todos comprendían que las probabilidades de éxito eran reducidas y que muy probablemente algunos o todos ellos no sobrevivirían al encuentro. Pero también comprendían que permitir que los Delgado victimizaran con impunidad a miembros de la comunidad establecería un precedente que eventualmente pondría en peligro a todas las familias del pueblo. Cuando salieron de la cantina en dirección a sus casas para reunir las armas y suministros necesarios, el cielo nocturno estaba completamente despejado, con una luna llena que proporcionaría suficiente luz para la operación de rescate, pero que también los haría más visibles para sus enemigos. Ninguno de ellos sabía que esa sería la última vez que algunos de ellos verían a sus familias, o que los eventos de esa noche cambiarían para siempre no solo el destino de Santa Ana, sino también la historia documentada de fenómenos sobrenaturales en el norte de México. La operación de rescate comenzó a la 1 de la madrugada del viernes 25 de noviembre de 1882, una fecha que quedaría grabada en los anales secretos de la Iglesia como el día del incidente de Santa Ana, aunque los detalles completos nunca serían revelados públicamente. Los 8 hombres se dividieron en 2 grupos como habían planeado. Don Florencio lideró el grupo del norte, acompañado por Pedro Sánchez, el doctor Villanueva y Ramón Cervantes. El padre García lideró el grupo del sur, junto con Sebastián Morales, Miguel Torres y el profesor Herrera. Cada grupo llevaba armas improvisadas, cuchillos de cocina, herramientas de la herrería, rifles de caza que normalmente se utilizaban para coyotes y cuervos, pero todos sabían que las armas físicas probablemente serían inútiles contra enemigos que parecían poseer poderes sobrenaturales. El padre García había traído agua bendita y varios crucifijos, aunque no tenía certeza de que los símbolos cristianos tradicionales fueran efectivos contra el tipo específico de mal al que se enfrentaban. La Iglesia tenía rituales especializados para exorcismos y confrontaciones con fuerzas demoníacas, pero ninguno de los hombres tenía entrenamiento en esas prácticas avanzadas. Cuando los 2 grupos llegaron a las posiciones acordadas alrededor de la propiedad de los Delgado,
Lo que encontraron superó incluso sus expectativas más pesimistas sobre la magnitud de la amenaza que enfrentaban. El ritual que se estaba llevando a cabo esa noche involucró a más de 30 participantes, formando múltiples círculos concéntricos alrededor de una estructura ceremonial que había sido construida específicamente para esa ocasión. No era simplemente el altar de piedra que habían visto en rituales anteriores, sino una construcción compleja que incluía pilares tallados con símbolos desconocidos y una plataforma elevada en el centro. La escala y complejidad del ritual sugería que se trataba de una ceremonia especial, posiblemente el culminar de meses de preparación. Los cánticos eran más intensos y complejos que cualquier cosa que los vigilantes hubieran escuchado anteriormente, y el aire mismo parecía cargado de una energía que hacía que el vello de los brazos se erizara incluso a distancia. Pero lo que confirmó definitivamente que estaban en lo correcto sobre el secuestro de Esperanza fue la figura que yacía inmóvil en el centro de la plataforma ceremonial. Incluso desde la distancia era claramente una mujer joven, y las características físicas coincidían perfectamente con las de la hija desaparecida de Sebastián. Don Florencio utilizó un sistema de señales previamente acordado para coordinar el ataque simultáneo de ambos grupos. La estrategia era simple pero arriesgada: irrumpir en el área del ritual desde direcciones opuestas, crear la máxima confusión posible, extraer a Esperanza de la plataforma central y retirarse antes de que los participantes del ritual pudieran organizar una respuesta efectiva. A las 2:15 de la madrugada, los dos grupos lanzaron su ataque. Lo que sucedió durante los siguientes minutos desafió cualquier descripción racional y se convirtió en el núcleo de pesadillas que perseguirían a los supervivientes durante el resto de sus vidas. En el momento en que los 8 hombres irrumpieron gritando en el área del ritual, todos los participantes se volvieron hacia ellos con una sincronización antinatural, como si hubieran sido controlados por una sola mente. Pero lo que hizo que varios de los rescatistas se detuvieran en shock fue que los rostros de los participantes no eran completamente humanos. Tenían características humanas básicas, pero distorsionadas de maneras que los hacían profundamente inquietantes. Algunos tenían ojos que brillaban con luz propia en colores que no existían en la naturaleza. Otros tenían bocas llenas de dientes que eran demasiado afilados o demasiado numerosos para ser normales. Y todos emitían sonidos que no eran exactamente voces humanas, sino algo que se parecía más a los rugidos de animales salvajes mezclados con palabras en idiomas desconocidos. Pedro Sánchez, quien había corrido directamente hacia la plataforma central donde yacía Esperanza, logró llegar hasta ella antes de que los participantes del ritual pudieran interceptarlo. Lo que encontró allí lo llenó simultáneamente de alivio y horror. Esperanza estaba viva, pero en un estado de inconsciencia profunda que parecía más que un simple desmayo. Su respiración era extremadamente lenta y superficial, y su piel tenía una palidez que no parecía natural. Más inquietante aún, había símbolos pintados sobre su frente y brazos con una sustancia que no era pintura común, sino algo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cuando Pedro la tomó en brazos para extraerla de la plataforma, Esperanza abrió súbitamente los ojos. Pero en lugar de mostrar alivio o confusión por ser rescatada, sus ojos mostraron una expresión de terror absoluto, como si Pedro representara una amenaza mayor que sus captores. «No», susurró con una voz que apenas era audible, «no puedes llevarme. Ellos me necesitan. Si me llevas, vendrán por todos ustedes». Esta reacción inesperada de la víctima que habían venido a rescatar desorientó completamente a Pedro,
pero no tenía tiempo para procesar las implicaciones. Los participantes del ritual se estaban acercando desde todas las direcciones, y algunos de ellos habían comenzado a cambiar físicamente de maneras que desafiaban cualquier explicación racional. Remedios. Delgado, quien hasta ese momento había permanecido en el centro del ritual dirigiendo los cánticos, comenzó a crecer físicamente. No era una ilusión óptica o un efecto de la luz de las velas. Realmente estaba aumentando de tamaño y su forma humana se estaba distorsionando hacia algo que era fundamentalmente diferente. Sus brazos se alargaron desproporcionadamente, terminando en manos con garras que definitivamente no eran humanas. Su rostro se estiró y distorsionó, y su boca se llenó de múltiples filas de dientes afilados. Pero lo más aterrador de todo era que sus ojos mantenían la inteligencia humana y la malicia específica que había mostrado cuando detectó a Ramón durante su primera observación del ritual. El padre García, quien se acercaba desde el lado sur con su grupo, comenzó a recitar oraciones en latín mientras alzaba el crucifijo que había traído. Esperaba que los símbolos cristianos tuvieran algún efecto sobre las criaturas que enfrentaban, pero lo que sucedió fue exactamente lo opuesto a lo que había anticipado. En lugar de retroceder o mostrar dolor ante la presencia de los símbolos sagrados, las criaturas parecían fortalecerse. Los cánticos se volvieron más intensos y coordinados, y varias de las figuras comenzaron a emitir luces de colores antinaturales desde sus cuerpos distorsionados. Fue en ese momento cuando Ramón Cervantes comprendió una verdad aterradora. No estaban enfrentándose a demonios tradicionales que pudieran ser combatidos con métodos cristianos convencionales. Estaban lidiando con algo anterior al cristianismo, algo que probablemente había existido en estas tierras mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles y que había encontrado la manera de adaptarse y sobrevivir a través de los siglos. Aurelio Delgado, quien había permanecido aparentemente inmóvil durante los primeros momentos del ataque, se incorporó lentamente y comenzó a caminar hacia Pedro Sánchez, quien todavía sostenía a Esperanza en sus brazos, pero no caminaba de manera normal. Sus pies no tocaban completamente el suelo y parecía deslizarse sobre la superficie como si fuera agua en lugar de tierra sólida. Cuando habló, su voz resonó con una autoridad que parecía venir de las profundidades mismas de la tierra. «Forasteros ignorantes», dijo, aunque las palabras salían de su boca en español perfectamente comprensible, a pesar de que su forma física ya no era completamente humana. Han interrumpido ceremonias que son más antiguas que sus dioses importados. Han desatado consecuencias que no pueden comprender ni controlar. Pedro, desesperado por proteger a Esperanza y escapar de esa pesadilla viviente, gritó al resto de sus compañeros: «¡Tenemos que irnos ahora! Esto es más de lo que podemos manejar». Pero cuando los 8 hombres trataron de retirarse, llevando a Esperanza con ellos, descubrieron que algo había cambiado fundamentalmente en el entorno físico alrededor de la propiedad de los Delgado. Los senderos por los cuales habían llegado ya no estaban allí. En su lugar había un paisaje que no correspondía con la geografía familiar del desierto sonorense. El terreno se había vuelto pantanoso y estaba cubierto de una vegetación que no crecía en esa región de México. El aire estaba cargado de humedad y olores de descomposición que eran completamente ajenos al clima seco del desierto. Y más inquietante aún, el cielo nocturno ya no mostraba las constelaciones familiares, sino configuraciones de estrellas que ninguno de ellos había visto antes. Ramón, quien conocía el terreno circundante mejor que cualquiera debido a su trabajo como vaquero, se dio cuenta inmediatamente de que no se encontraban en el mismo lugar donde habían iniciado el rescate.
De alguna manera, el ritual había transportado toda el área a una ubicación completamente diferente, posiblemente a una dimensión o realidad alternativa. «Esto no es Santa Ana», murmuró con voz temblorosa. «No sé dónde estamos, pero definitivamente no estamos en Sonora». Esta revelación añadió una nueva capa de terror a una situación que ya era desesperada. No solo estaban enfrentándose a criaturas sobrenaturales con poderes que no comprendían, sino que habían sido extraídos de su realidad familiar y transportados a un lugar donde las reglas físicas normales aparentemente no aplicaban. El doctor Villanueva, cuyo entrenamiento médico y científico lo había preparado para explicar fenómenos naturales, se encontraba completamente fuera de su elemento. «Esto es imposible», repetía una y otra vez, aunque la evidencia de sus propios sentidos contradecía todo lo que había aprendido sobre la naturaleza del mundo físico. Esperanza, quien seguía en brazos de Pedro, comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez con una voz que no era completamente suya. Había algo diferente en el tono y la cadencia, como si alguien más estuviera hablando a través de ella. «Los que buscan interrumpir los trabajos antiguos deben pagar el precio correspondiente», dijo con palabras que claramente no eran suyas. «La muchacha fue elegida porque su sangre lleva las marcas necesarias, pero ustedes han proporcionado algo aún más valioso». Sebastián Morales, al escuchar a su hija hablar con la voz de otra entidad, perdió completamente el control. Con un grito de rage y desesperación, se lanzó directamente hacia Aurelio Delgado, blandiendo el cuchillo de carnicero que había traído de la cantina. Lo que sucedió cuando el cuchillo hizo contacto con la forma distorsionada de Aurelio fue completamente inesperado. En lugar de causar una herida física, el metal del cuchillo se desintegró instantáneamente al tocar la piel del patriarca de los Delgado, como si hubiera sido sumergido en ácido extremadamente poderoso. Pero más inquietante aún, Sebastián no rebotó o fue repelido por el contacto. En su lugar, comenzó a ser absorbido literalmente hacia el cuerpo de Aurelio, como si la criatura fuera una superficie líquida en lugar de sólida. Los gritos desesperados de Sebastián mientras era consumido por la entidad que había sido Aurelio Delgado galvanizaron al resto del grupo. Era evidente que enfrentaban algo que estaba completamente más allá de cualquier forma de resistencia física que pudieran ofrecer. El padre García, abandonando las oraciones latinas, que claramente no tenían efecto, comenzó a recitar invocaciones en español que recordaba haber escuchado de curanderos tradicionales durante su juventud en pueblos rurales. No estaba seguro de si las palabras tendrían algún poder real, pero representaban su único recurso restante. «Espíritus de la tierra que protegen a los inocentes», gritó con toda la fuerza de sus pulmones, «rechacen a estas entidades que no pertenecen a nuestro mundo. Por el poder de los ancestros que caminaron estas tierras antes que nosotros, expulsen a los invasores que buscan corromper lo sagrado». Para sorpresa de todos, incluido el propio sacerdote, las invocaciones parecieron tener un efecto inmediato y visible. Las criaturas distorsionadas, que habían sido los miembros de la familia Delgado, se detuvieron súbitamente en sus movimientos, como si las palabras del padre García hubieran creado una barrera invisible a su alrededor. Remedios Delgado, cuya forma había continuado distorsionándose hasta convertirse en algo que apenas conservaba características humanoides, emitió un sonido que era parte grito y parte rugido animal. «Sacerdote ignorante», vociferó, «invocas poderes que no comprendes. Los espíritus de estas tierras nos sirvieron durante milenios antes de que llegaran sus dioses extranjeros». Pero a pesar de sus palabras desafiantes, era evidente que las invocaciones del padre García habían logrado establecer algún tipo de equilibrio o contención en la situación.
Las criaturas no podían avanzar más hacia los rescatistas, pero tampoco parecían dispuestas a permitir que se retiraran con esperanza. Fue en ese momento de impas cuando ocurrió algo completamente inesperado que cambió el curso de toda la confrontación. Desde las colinas circundantes, que ahora consistían en formaciones rocosas que definitivamente no existían en el paisaje original de Santa Ana, aparecieron figuras adicionales. Pero estas nuevas figuras no eran participantes en los rituales oscuros de los Delgado. Eran personas vestidas con ropas tradicionales indígenas, que llevaban antorchas y artefactos ceremoniales que claramente pertenecían a tradiciones anteriores a la conquista española. El líder del grupo, un hombre mayor con el cabello completamente blanco y rostro marcado por décadas de exposición al sol del desierto, se acercó hasta el límite del área donde se desarrollaba la confrontación entre los rescatistas y las entidades Delgado. Cuando habló, utilizó una mezcla de español y lo que parecía ser una lengua indígena nativa, pero sus palabras fueron comprensibles para todos los presentes. Las entidades que se hacen llamar Delgado no son lo que aparentan ser. Son invasores de otros planos de existencia que han tomado formas humanas para infiltrarse en las comunidades de esta región. Esta revelación explicaba muchas de las inconsistencias que los habitantes de Santa Ana habían observado sobre la familia de forasteros. No eran simplemente practicantes de rituales oscuros o curanderos corruptos. Eran literalmente entidades de otra dimensión que habían asumido identidades humanas falsas como parte de una invasión sobrenatural a gran escala. El anciano indígena continuó con su explicación, mientras sus acompañantes comenzaron a formar un círculo ritual propio alrededor del área donde se desarrollaba la confrontación. Nuestras tradiciones han mantenido vigilancia sobre estos invasores durante generaciones. Sabíamos que eventualmente intentarían establecer un punto de entrada permanente en nuestro mundo, y hemos estado preparándonos para este momento. Los artefactos ceremoniales que llevaban los recién llegados eran claramente muy antiguos y estaban elaborados con materiales que no se encontraban comúnmente en la región. Obsidiana tallada con precisión imposible, metales que brillaban con luz propia, y piedras preciosas que parecían contener fuego líquido en su interior. Cuando los indígenas comenzaron sus propios cánticos, el efecto sobre las entidades Delgado fue inmediato y dramático. Las formas distorsionadas comenzaron a contraerse y a perder la cohesión física que habían mantenido hasta ese momento. Era como si las invocaciones tradicionales estuvieran forzándolas a revelar su verdadera naturaleza no física. Aurelio, quien había comenzado a absorber a Sebastián Morales, súbitamente liberó al cantinero, quien cayó al suelo inconsciente pero aparentemente ileso. La criatura que había sido el patriarca de los Delgado se retorció y cambió de forma constantemente, como si estuviera luchando por mantener cualquier apariencia de estabilidad física. «Guardianes malditos», gruñó con una voz que ahora sonaba como múltiples entidades hablando simultáneamente. Interfieren en procesos que comenzaron antes del nacimiento de sus civilizaciones. No pueden detener lo que ya ha sido puesto en movimiento. Pero era evidente que las entidades sí podían ser detenidas, al menos temporalmente, por los métodos tradicionales que empleaban los recién llegados. Los cánticos indígenas parecían estar debilitando progresivamente su capacidad para mantener formas físicas coherentes en la realidad material. El anciano se dirigió directamente a los 8 rescatistas, hablando con urgencia. Deben tomar a la muchacha y retirarse inmediatamente. Podemos mantener contenidas a las entidades el tiempo suficiente para que escapen, pero nuestro poder también es limitado.
Una vez que se alejen del área de influencia directa, podrán regresar a su realidad normal. Pedro Sánchez, quien todavía sostenía a Esperanza, no necesitó más estímulo. Junto con los otros supervivientes del grupo de rescate, comenzó a correr en la dirección que el anciano indicaba, alejándose del área donde se desarrollaba la confrontación sobrenatural entre los invasores dimensionales y sus guardianes tradicionales. Conforme se alejaban del epicentro del conflicto, el paisaje antinatural comenzó gradualmente a disolverse y a ser reemplazado por el terreno familiar del desierto sonorense. Las formaciones rocosas extrañas desaparecieron. La vegetación pantanosa se transformó de vuelta en arbustos y cactus nativos, y el cielo nocturno mostró nuevamente las constelaciones conocidas. Cuando finalmente se detuvieron para recuperar el aliento y evaluar su situación, se encontraron en una loma que reconocían como parte del paisaje a unas 2 millas al este de Santa Ana. El pueblo era visible a la distancia, con las luces de las casas que habían permanecido encendidas durante la noche, creando un resplandor reconfortante de normalidad. Esperanza había recuperado la conciencia durante la huida, y aunque estaba débil y desorientada, parecía ser completamente ella misma de nuevo. Los símbolos extraños que habían sido pintados en su piel habían desaparecido completamente, como si nunca hubieran existido. Sebastián, quien había sido liberado del proceso de absorción antes de que causara daño permanente, estaba traumatizado, pero físicamente ileso. Sin embargo, reportó haber experimentado visiones de otros mundos y dimensiones durante los minutos en que había estado parcialmente fusionado con la entidad Aurelio. «Vi lugares que no deberían existir», murmuró mientras abrazaba a su hija recuperada. «Ciudades construidas con geometrías imposibles, pobladas por criaturas que eran como los Delgado, pero en cantidades inmensas. Y todos estaban preparándose para algo que involucra a nuestro mundo». Esta información añadía una dimensión cósmica aterradora a lo que inicialmente había parecido ser un problema local. Si las visiones de Sebastián eran precisas, los Delgado no eran simplemente una amenaza aislada, sino la vanguardia de una invasión interdimensional a gran escala que podría afectar no solo a Santa Ana, sino a toda la región, país o incluso planeta. El grupo permaneció en la loma hasta que amaneció, observando la propiedad de los Delgado a la distancia para determinar qué había sucedido después de su escape. Con la luz del día, pudieron ver que la casa y las estructuras asociadas seguían ahí, pero no había signos de actividad. No se veía humo saliendo de las chimeneas, no había movimiento en los patios y no se observaban los caballos que normalmente pastaban en los corrales. Cuando finalmente descendieron hacia el pueblo, fueron recibidos por una multitud de habitantes que habían pasado la noche entera despiertos, preocupados por la desaparición de Esperanza y por los extraños sonidos y luces que habían sido observados viniendo de la dirección de la propiedad de los Delgado. El alcalde Ricardo Fuentes había organizado su propia expedición de búsqueda, pero había sido disuadido de proceder por los reportes de fenómenos antinaturales que varios testigos habían observado durante la noche. Luces de colores imposibles, sonidos que no correspondían a ningún animal conocido de la región, y una sensación generalizada de terror sobrenatural habían mantenido a la mayoría de los habitantes del pueblo dentro de sus casas, rezando por la seguridad de los rescatistas y de la muchacha desaparecida. La historia oficial que se desarrolló para explicar los eventos de esa noche fue necesariamente incompleta y en muchos aspectos deliberadamente engañosa. Se reportó que Esperanza había sido secuestrada por criminales asociados con los Delgado y que había sido rescatada durante una confrontación que había resultado en la muerte o huida de los secuestradores.
Los detalles sobrenaturales fueron omitidos completamente del reporte oficial, no solo para evitar pánico generalizado, sino también porque las autoridades civiles no tenían marcos de referencia para procesar o documentar oficialmente fenómenos que desafiaban completamente la comprensión racional. Sin embargo, los 8 participantes en el rescate mantuvieron registros privados detallados de todo lo que habían presenciado. El padre García, en particular, documentó minuciosamente los eventos en un reporte que eventualmente sería enviado a los archivos secretos del obispado, donde se uniría a cientos de documentos similares sobre fenómenos sobrenaturales en todas las regiones de México. Durante los días siguientes a la confrontación, una investigación discreta de la propiedad de los Delgado reveló que la familia había desaparecido completamente. Sus pertenencias personales habían sido abandonadas, pero todas las estructuras ceremoniales y artefactos relacionados con sus rituales habían desaparecido sin dejar rastro. Más inquietante aún, no había evidencia física de que los eventos sobrenaturales hubieran ocurrido. El patio trasero, donde se habían llevado a cabo los rituales, no mostraba signos de los círculos trazados en la tierra, las velas quemadas o las construcciones ceremoniales que múltiples testigos habían observado. Era como si toda la presencia de los Delgado en Santa Ana hubiera sido borrada meticulosamente, dejando solo los recuerdos traumáticos de quienes habían sido testigos directos de su verdadera naturaleza. El anciano indígena que había liderado la intervención que salvó a los rescatistas apareció una vez más en el pueblo 3 días después de la confrontación. Se identificó como Martín Yocupicio, un descendiente de las tribus Ópata que habían habitado la región antes de la colonización española. Durante una reunión privada con los 8 rescatistas, explicó que su pueblo había mantenido tradiciones orales sobre entidades interdimensionales que periódicamente intentaban establecer puntos de entrada a nuestro mundo. Los Delgado representaban una manifestación particularmente sofisticada de este fenómeno, utilizando identidades humanas convincentes para infiltrarse en comunidades establecidas. Estas entidades aparecen aproximadamente cada 50 a 70 años, explicó Martín. Siempre buscan comunidades aisladas, donde puedan operar sin supervisión de autoridades que podrían reconocer su verdadera naturaleza. Su objetivo final es establecer un portal permanente que permita la invasión masiva de su dimensión de origen. Reveló que su pueblo había estado monitoreando las actividades de los Delgado desde su llegada a Santa Ana, pero habían esperado hasta que las entidades mostraran sus verdaderas intenciones antes de intervenir. El secuestro de Esperanza y el ritual de esa noche habían representado el intento de crear precisamente el tipo de portal permanente que habían estado tratando de prevenir. El ritual que interrumpimos, continuó, habría utilizado la energía vital de la muchacha para anclar una conexión permanente entre nuestro mundo y el suyo. Una vez establecida esa conexión, habrían podido traer a miles de sus compañeros de entidad para colonizar esta región. Esta revelación puso en perspectiva la magnitud de la amenaza que había sido evitada. No se habían limitado a rescatar a una víctima individual. Habían prevenido potencialmente una invasión que podría haber resultado en la transformación completa de todo el norte de México, en un territorio controlado por entidades interdimensionales hostiles. Martín también proporcionó información práctica sobre cómo reconocer futuras manifestaciones del mismo fenómeno. Las entidades típicamente aparecían como familias o grupos pequeños que se establecían en comunidades rurales, siempre manteniendo cierta distancia social de la población local. Realizaban actividades económicas legítimas como cobertura, pero nunca se integraban completamente a la vida comunitaria. Los signos de advertencia incluían actividad nocturna inusual,
desapariciones inexplicables de animales domésticos, reportes de sonidos extraños durante la noche y una sensación generalizada de inquietud sobrenatural entre los residentes locales. Cuando estos signos aparecían en combinación, indicaban la presencia probable de infiltradores interdimensionales. Lo más importante que deben comprender, enfatizó Martín, es que estas entidades no pueden ser combatidas efectivamente con métodos convencionales. Las armas físicas, las autoridades civiles e incluso los rituales religiosos importados de Europa son inútiles contra ellas. Solo las tradiciones espirituales que son nativas de estas tierras tienen el poder necesario para contenerlas o expulsarlas. Esto explicaba por qué las oraciones cristianas del padre García no habían tenido efecto, mientras que las invocaciones a los espíritus tradicionales de la tierra sí habían funcionado. Las entidades parecían ser vulnerables específicamente a las fuerzas espirituales que habían protegido estas regiones durante milenios antes de la llegada de religiones externas. Antes de partir nuevamente hacia las montañas donde su pueblo mantenía su vigilia tradicional, Martín dejó a los rescatistas con instrucciones específicas sobre cómo contactar a su grupo si volvían a aparecer indicios de actividad interdimensional. También les proporcionó amuletos tradicionales hechos con obsidiana y turquesa que proporcionarían protección limitada contra influencias sobrenaturales. Estas piedras han sido bendecidas con ceremonias que son más antiguas que la memoria escrita, explicó mientras entregaba los amuletos a cada uno de los hombres. No los harán invulnerables, pero les proporcionarán advertencia temprana cuando entidades similares estén cerca y les ofrecerán cierta protección contra influencias mentales directas. Los meses siguientes al incidente trajeron una gradual normalización de la vida en Santa Ana, aunque los 8 hombres que habían participado en el rescate nunca pudieron completamente superar el trauma de lo que habían presenciado. Cada uno encontró formas diferentes de procesar y convivir con el conocimiento de que existían amenazas sobrenaturales reales en el mundo que trascendían completamente la comprensión común de la realidad. Sebastián Morales, quien había experimentado la fusión parcial con la entidad Aurelio, desarrolló habilidades perceptivas inusuales que le permitían detectar presencias sobrenaturales a distancia considerable. Estas habilidades se convertirían en un recurso invaluable para la comunidad en años posteriores, aunque también representaron una carga psicológica constante para él. El padre García comenzó a estudiar secretamente tradiciones espirituales indígenas, integrando gradualmente elementos nativos en sus prácticas religiosas, de una manera que técnicamente violaba la doctrina oficial de la Iglesia, pero que proporcionaba protección más efectiva para su congregación contra amenazas sobrenaturales. Don Florencio estableció una red discreta de comunicación con comerciantes y viajeros de toda la región, creando un sistema de alerta temprana que podría detectar la aparición de familias o grupos sospechosos en otras comunidades. Esta red eventualmente se extendería por todo el norte de México y se convertiría en una herramienta crucial para prevenir futuras infiltraciones. Ramón Cervantes, cuyas habilidades de rastreo y conocimiento del terreno habían sido esenciales durante la crisis, comenzó a trabajar más estrechamente con los grupos indígenas de la región, aprendiendo técnicas tradicionales de supervivencia y navegación que incorporaban elementos de protección espiritual. Esperanza Morales, la víctima que había sido rescatada, se recuperó completamente de su experiencia física, pero retuvo recuerdos fragmentarios de lo que había experimentado mientras estaba bajo la influencia de las entidades.
Estos recuerdos incluían visiones de otros mundos y dimensiones que proporcionaron información valiosa sobre la naturaleza y objetivos de los invasores interdimensionales. Durante los años siguientes aparecieron ocasionalmente reportes de fenómenos similares en otras comunidades del norte de México, pero la red de alerta establecida por los supervivientes de Santa Ana permitió intervenciones más tempranas y efectivas. En algunos casos, las infiltraciones fueron detectadas y neutralizadas antes de que pudieran progresar hasta intentos de establecer portales permanentes. Sin embargo, también hubo casos donde las intervenciones llegaron demasiado tarde, resultando en la desaparición completa de pueblos enteros. Estos incidentes fueron invariablemente explicados oficialmente como abandonos debido a condiciones económicas adversas, sequías o ataques de bandidos, pero los registros secretos mantenidos por la red de vigilancia documentaban la verdadera naturaleza sobrenatural de estas desapariciones. El caso de los Delgado se convirtió en un punto de referencia crucial para el desarrollo de protocolos de respuesta contra amenazas interdimensionales en México. Los métodos utilizados exitosamente en Santa Ana fueron documentados y distribuidos discretamente entre individuos y grupos que tenían la responsabilidad de proteger comunidades rurales de amenazas que las autoridades oficiales no podían reconocer o combatir. La documentación incluía no solo descripciones detalladas de los signos de advertencia y métodos de detección, sino también instrucciones específicas sobre cómo contactar a grupos indígenas tradicionales que mantenían el conocimiento necesario para confrontar efectivamente a las entidades invasoras. Años después, cuando algunos de los participantes originales habían envejecido o muerto, la responsabilidad de mantener la vigilancia fue transferida gradualmente a la siguiente generación. Los hijos y aprendices de los supervivientes originales fueron entrenados discretamente en el reconocimiento de amenazas sobrenaturales y en los métodos tradicionales necesarios para combatirlas. Esta tradición de vigilancia secreta continuó durante décadas, creando una red invisible de protección que se extendía por todo el norte de México. Aunque nunca fue reconocida oficialmente por las autoridades civiles o eclesiásticas, esta red fue responsable de prevenir docenas de intentos adicionales de invasión interdimensional durante el siglo XIX y principios del XX. El legado más duradero del caso Delgado fue la demostración de que la cooperación entre tradiciones espirituales diferentes podía ser más efectiva que cualquier enfoque individual para combatir amenazas sobrenaturales. La colaboración entre los métodos cristianos del Padre García, las tradiciones indígenas de Martín Yocupicio y la determinación secular de los otros rescatistas había creado una sinergia que ningún grupo habría podido lograr por separado. Esta lección se convirtió en un principio fundamental para futuras operaciones de protección contra amenazas interdimensionales. En lugar de depender exclusivamente de una sola tradición espiritual o metodología, los protectores más efectivos aprendieron a integrar múltiples enfoques y a colaborar con diferentes grupos que poseían conocimientos complementarios. El archivo oficial más completo sobre el caso Delgado se encuentra actualmente en los registros secretos del Archivo Histórico del Arzobispado de Hermosillo, clasificado bajo la categoría de Fenómenos Extraordinarios, Acceso Restringido. Sin embargo, copias de los documentos principales también fueron depositadas en archivos similares en la Ciudad de México y Roma, asegurando que el conocimiento obtenido durante la crisis
estaría disponible para futuras generaciones de investigadores autorizados. La historia oficial de lo que sucedió en Santa Ana durante noviembre de 1882 permanece como un caso documentado de secuestro y rescate exitoso, sin mención alguna de los elementos sobrenaturales que fueron el núcleo real de la crisis. Esta versión sanitizada ha sido preservada en los archivos municipales y estatales, y es la única versión que está disponible para investigadores no especializados. Pero para aquellos que tienen acceso a los archivos secretos y comprenden los códigos utilizados para documentar fenómenos extraordinarios, el caso Delgado representa uno de los ejemplos más claros y bien documentados de invasión interdimensional exitosamente repelida en la historia de México. Las técnicas desarrolladas durante esa crisis continuaron siendo refinadas y adaptadas para enfrentar amenazas similares durante las décadas siguientes, creando eventualmente un cuerpo de conocimiento especializado que, aunque nunca fue reconocido públicamente, desempeñó un papel crucial en la protección de comunidades rurales de amenazas que trascendían completamente el ámbito de la experiencia normal. Hoy en día, más de 140 años después de los eventos de Santa Ana, las tradiciones de vigilancia establecidas por los supervivientes del caso Delgado continúan operando discretamente en diversas formas a través del norte de México. Los métodos han evolucionado y se han adaptado a las condiciones modernas, pero los principios fundamentales de detección temprana, colaboración entre tradiciones espirituales diferentes y respuesta coordinada contra amenazas interdimensionales permanecen esencialmente inalterados. La propiedad donde vivieron los Delgado fue eventualmente vendida a una familia local que la utilizó para agricultura y ganadería convencional durante muchas décadas. Sin embargo, los residentes sucesivos reportaron ocasionalmente fenómenos inexplicables, luces extrañas durante la noche, sonidos inusuales y una sensación persistente de que el lugar estaba marcado de alguna manera significativa. Estos reportes nunca alcanzaron la intensidad que había caracterizado la presencia de los Delgado, pero sugirieron que el lugar había sido permanentemente alterado por los rituales que se habían llevado a cabo allí. Los descendientes de los rescatistas originales continuaron monitoreando discretamente la propiedad, asegurándose de que cualquier recurrencia de actividad sobrenatural seria fuera detectada y abordada inmediatamente. En 1955, durante trabajos de excavación para un nuevo pozo de agua en la propiedad, fueron descubiertos artefactos enterrados que claramente no pertenecían a ninguna cultura conocida de la región. Los objetos, que incluían herramientas ceremoniales elaboradas con metales no identificables y piedras talladas con símbolos que no correspondían a ningún sistema de escritura documentado, fueron discretamente removidos y entregados a los herederos de la red de vigilancia establecida después del caso Delgado. El análisis de estos artefactos por especialistas en fenómenos sobrenaturales confirmó que eran de origen interdimensional, probablemente dejados por las entidades Delgado como parte de sus preparativos para establecer un portal permanente. El hecho de que hubieran permanecido enterrados durante décadas sin causar manifestaciones sobrenaturales mayores sugería que los rituales de purificación realizados por Martín Yocupicio y su grupo habían sido efectivos en neutralizar su poder activo. Sin embargo, la presencia de estos artefactos también indicaba que las entidades habían estado preparándose para una operación mucho más extensa de lo que inicialmente se había comprendido. Los objetos ceremoniales encontrados habrían sido suficientes para establecer múltiples puntos de entrada interdimensional, sugiriendo que Santa Ana había sido seleccionado como el centro de una invasión regional que habría afectado a docenas de comunidades circundantes.
Esta revelación retrospectiva reforzó la importancia de la intervención exitosa de 1882 y validó la decisión de mantener sistemas de vigilancia permanente contra amenazas similares. También demostró que las entidades interdimensionales operaban con horizontes de planificación mucho más largos de lo que los humanos típicamente consideraban, desarrollando estrategias de invasión que podían extenderse por décadas o incluso siglos. Los artefactos recuperados fueron eventualmente trasladados a una instalación de almacenamiento seguro mantenida por los descendientes de la red de vigilancia, donde permanecen bajo custodia especializada junto con materiales similares recuperados de otros incidentes en diferentes regiones de México. Esta colección representa uno de los archivos más completos de evidencia física de actividad interdimensional en América Latina, aunque su existencia permanece completamente desconocida para la comunidad académica general. El caso Delgado también tuvo impactos significativos en el desarrollo de la antropología sobrenatural como disciplina especializada dentro de ciertos círculos académicos discretos. Los métodos de investigación y documentación utilizados por los supervivientes se convirtieron en modelos para el estudio científico de fenómenos que trascendían las categorías normales de análisis académico. Investigadores especializados en universidades de México, Estados Unidos y Europa desarrollaron gradualmente metodologías para el estudio sistemático de amenazas interdimensionales, basándose en gran parte en la documentación detallada que había resultado del caso de Santa Ana. Aunque esta investigación nunca fue publicada en revistas académicas convencionales, creó un cuerpo de conocimiento especializado que fue utilizado para desarrollar protocolos de respuesta más efectivos. La cooperación entre investigadores académicos especializados y practicantes tradicionales de medicina espiritual indígena, que había sido demostrada exitosamente durante la crisis de Santa Ana, se convirtió en un modelo estándar para operaciones de protección contra amenazas sobrenaturales. Esta colaboración interdisciplinaria resultó ser consistentemente más efectiva que cualquier enfoque individual, independientemente de cuán sofisticado pudiera ser. Durante el siglo XX, conforme la urbanización y modernización transformaron muchas de las comunidades rurales donde típicamente aparecían las infiltraciones interdimensionales, las entidades invasoras comenzaron a adaptar sus métodos para operar en entornos más complejos. Los casos documentados de las décadas de 1920 y 1930 mostraron entidades que se hacían pasar por familias de inmigrantes urbanos, comerciantes itinerantes o incluso funcionarios gubernamentales. Esta evolución en las tácticas de infiltración requirió adaptaciones correspondientes en los métodos de detección y respuesta. Los descendientes de la red de vigilancia establecida después del caso Delgado trabajaron para desarrollar técnicas que pudieran funcionar efectivamente en entornos urbanos donde las tradiciones espirituales indígenas eran menos accesibles y donde la cobertura para actividades rituales era más limitada. Sin embargo, los principios fundamentales establecidos durante la crisis de Santa Ana, detección temprana mediante vigilancia comunitaria, colaboración entre múltiples tradiciones espirituales y respuesta coordinada utilizando métodos tradicionales comprobados, continuaron siendo la base de todas las operaciones exitosas contra amenazas interdimensionales. El impacto más profundo y duradero del caso Delgado fue la demostración de que las comunidades ordinarias poseían la capacidad de protegerse contra amenazas extraordinarias cuando tenían acceso al conocimiento correcto y estaban dispuestas a colaborar efectivamente entre diferentes grupos con expertise complementario.
Esta lección continúa siendo relevante para la protección contra amenazas sobrenaturales en el México contemporáneo y ha influenciado el desarrollo de sistemas de respuesta comunitaria contra fenómenos extraordinarios en otras regiones de América Latina. Hoy, los archivos completos del caso Delgado permanecen como uno de los recursos más valiosos para investigadores especializados en amenazas interdimensionales, proporcionando no solo documentación detallada de un incidente específico, sino también un modelo comprobado para la protección comunitaria efectiva contra invasiones sobrenaturales. La historia de lo que realmente sucedió en Santa Ana durante el otoño de 1882 continúa sirviendo como tanto advertencia como inspiración para quienes tienen la responsabilidad de proteger a sus comunidades de amenazas que trascienden los límites de la experiencia humana normal.